Gracias. Pues yo respaldo totalmente este proyecto. Quisiera decir que lo deseable, lo ideal, sería que en nuestro país no tuviéramos que estar tomando acuerdos para evitar que las acciones de gobierno puedan leerse como acciones que pueden tener réditos al partido del gobierno en turno. Pero estos acuerdos los hemos venido aprobando con independencia de quién está en el poder, porque hay una serie de problemas estructurales que México no ha resuelto. Para empezar, el ancestral y grave de la pobreza y la desigualdad. Y el otro, que en buena medida permite que aquello no se resuelva, es la fragilidad del Estado mexicano y la incapacidad para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos sociales consagrados en la Constitución. En los estados de bienestar, los derechos sociales se garantizan a través de instituciones estables, permanentes, que brindan los servicios u ofrecen los bienes con independencia de quién está en el gobierno. No está merced del ciclo electoral el tener una educación de calidad, acceso a salud efectivamente universal, prestaciones por desempleo, transporte público de calidad, instituciones para que acudan los infantes, las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión, etcétera, etcétera. Nosotros, y ese es uno de los déficits profundos sociales de este país, en vez de tener instituciones sólidas, hemos desarrollado el remedio de los insuficientes, inestables y con frecuencia clientelares programas sociales. Tan es así que la propia democratización nos ha llevado a que se desarrollen leyes precisamente de desarrollo social en las cuales se vayan fijando las reglas de operación de los programas y que incluso se tenga que regular cómo se comunican estos programas con la coletilla esta de este programa no está sujeto a la intervención de un partido político, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que año con año lo que tenemos es la aprobación de millares de programas sociales en el país, en los 3 órdenes de gobierno, programas que pueden desaparecer, muchos de los cuales, sin embargo, no llegan a ser adecuadamente evaluados por la instancia que legalmente se contempla para hacerlo, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y en buena medida, pues eso se traduce en que los que sí funcionan logren ser una suerte de contenedor de la expansión de la pobreza y de las necesidades, pero no instrumentos del Estado que permitan la igualación social, que por cierto, en toda la experiencia comparada a nivel mundial, solo hay equidad social cuando hay sistemas fiscales realmente progresivos, algo que México, desde toda su historia como nación independiente, no ha podido hacer. Hay resistencias a cobrar impuestos a los que más tienen, incluso esa que es una de las coordenadas habituales del debate entre izquierda y derecha, en México se desdibujó, porque incluso fuerzas que reivindican la equidad social se oponen a los instrumentos clásicos para conseguirla. Pero esa es una discusión política y académica a la que no quiero entrar. Me refiero entonces a la necesidad de que este Consejo General fije reglas a todos los gobiernos que están en funciones en las próximas elecciones,
como lo hemos hecho consistentemente desde que el INE nació. Y hay gobiernos de todos los partidos. Y son reglas que pusimos cuando en el gobierno federal había otro partido. Así que esto no tiene un destinatario partidista en singular. Tiene a los gobiernos en turno, punto. Y si los gobiernos en turno están comprometidos con la legalidad y con lo que manda el artículo 134 constitucional de no intervenir en las preferencias electorales de la gente, pues pueden darse por aludidos, pero no por incomodados, porque pues ninguna ofensa, ningún agravio les causará este tipo de acuerdos. Quiero señalar que es importante que se cumpla con las reglas de operación. ¿Y eso qué quiere decir? Que los programas sociales tuvieron que haber sido aprobados, como manda la ley, en los propios decretos presupuestales. Esto es, los programas sociales no pueden ser ocurrencia del gobernante en turno en cualquier momento, y menos aún de cara a los procesos electorales, ni cambiar las reglas por las cuales se incorporan a los beneficiarios. Eso, de acuerdo a las reglas que hemos establecido, sería síntoma de un uso electoral de los recursos públicos. Cuando programas sociales que no fueron aprobados previamente por el legislativo, que es a quien le corresponde, se empiezan a instrumentar, a desplegar, o se modifican sus alcances, en fin, sus calendarios de distribución. También hemos señalado que la distribución de los servicios no tiene por qué frenarse en los procesos electorales, pero lo que no puede haber son actos públicos masivos donde los gobernantes estén pretendiendo cosechar réditos políticos de la entrega de bienes o de servicios que finalmente se sufragan con recursos públicos, que no son patrimonio nunca de un gobernante. Tiene la obligación y la responsabilidad de usarlos con transparencia y con probidad, pero no plantearse como el mecenas que llega ante la población necesitada a entregarlo, en cualquier orden de gobierno.